Hola, estamos transmitiendo la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno y todos aquellos que deseen acompañarnos en las plataformas virtuales. Te invitamos que compartas estos recursos con otras personas. Por motivo de la celebración del 503 aniversario de la Reforma, hoy tendremos una predicación especial a cargo del presbítero Abel Plata Orozco. Él es pastor en la iglesia Jesús, la Vid Verdadera, una de nuestras iglesias hermanas en la ciudad de León, Guanajuato. Dejo el tiempo al pastor Abel. Queridos hermanos de la iglesia Cristo Rey Eterno, les saludo, les mando un saludo también de la iglesia Jesús, la Vid Verdadera en León, Guanajuato, y quisiera que leyéramos un pasaje bíblico, porque hoy vamos a hablar más de historia que de Biblia, pero precisamente es por el regreso a la Biblia que vamos a celebrar la reforma religiosa del siglo XVI. La palabra de Dios dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, o sea Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Padre, soberano Señor de los mundos, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos uses como instrumentos para tu gloria en esta ocasión. Bendice a tu iglesia, usa a tu siervo y glorifica tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis queridos hermanos, entonces estamos celebrando la reforma religiosa del siglo XVI, el 31 de octubre de 1517, Lutero pone en la capilla de Wittenberg, de la universidad, sus 95 tesis, y eso hace explosionar a cambios profundos en la iglesia y también en los países, en los gobiernos de los países. Quisiera empezar con algunas ideas de cuáles fueron las razones que llevaron a la reforma. Y quisiera comentarles que primero hubo mucha confusión, conflictos y lucha continua entre los poderes políticos y religiosos. Había una lucha entre los reyes con los emperadores, con el Papa, luchaban por las jerarquías religiosas, por control y ejercicio de las actividades religiosas, aunque la iglesia estaba metida en toda la vida de las personas en ese tiempo. Y los jerarcas religiosos querían nombrar reyes y querían nombrar emperadores. Entonces esto traía como consecuencia guerras armadas, tomas de poder y hasta el traslado de la sede papal a Aviñón, Francia. Francia los había estado controlando por un tiempo. Llegaron a proclamarse hasta 3 papas al mismo tiempo gobernando la iglesia simultáneamente. Y llegó a haber hasta 25 antipapas en un periodo de 400 años. Otra razón era la concentración del poder y la riqueza en la jerarquía eclesiástica. Ellos tenían tanto poder y tantas riquezas que vivían en lujos y ostentación, pero esto contrastado contra la pobreza del pueblo. La gente era muy pobre, pero los eclesiásticos eran muy ricos. Y esto también contribuyó a que los papas fueran ostentosos y entonces hacían proyectos grandes y ahí se les ocurrió hacer la capilla de San Pedro, esa que costó tanto dinero. Y entonces tenía que pagar el pueblo con diezmos, con impuestos, con cobros injustos, con aranceles de todo tipo. Ahí es donde surge la figura de la indulgencia. Ya la usaban desde antes, pero aquí tomó forma tan fuerte que fue uno de los puntos o de la gota que derramó el vaso, como dice el dicho. También la inmoralidad de la jerarquía eclesiástica. Era tal el poder y tal la riqueza que los llevaba a la inmoralidad. Y este fue un factor decisivo para inquietar a la gente, porque era molesto, no solamente para el pueblo, sino también para los gobernantes civiles.
El uso de instrumentos de fuerza también fue muy importante. Lo empleaban contra los herejes y contra los enemigos de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes las cruzadas? Ya habían pasado casi 400 años en que se estaban desarrollando las cruzadas, y que fue del 1000 al 1200, y la tortura, la quema de herejes, y todo esto se legitima con el Tribunal de la Santa Inquisición. Y todo esto contribuyó a la molestia de la población de esas épocas. Por otro lado, había una ignorancia total de la Biblia, pero no solamente de la Biblia, sino que la gente no sabía leer ni escribir, los dominaba la superstición, y por eso varios prerreformadores que surgieron promovieron la traducción y la lectura de las Santas Escrituras. De hecho, se dice que la traducción al inglés de Wycliffe y luego también la traducción de Lutero de la Biblia al alemán contribuyeron a la estructura de esos idiomas. Podríamos mencionar algunos cuantos de estos precursores de la Reforma. Pedro Baldo, que era un comerciante francés, era muy rico. Él creyó en Cristo, vendió sus bienes y financió la traducción a la lengua vernácula. Él vivía en Lyon, Francia, y sus agentes promovieron la Biblia, y luego fueron excomulgados en el 1184. Juan Wycliffe, él también tradujo las Santas Escrituras al inglés, promovió la lectura. Él murió en 1415 y después fue condenado a la hoguera, de tal manera que varios años después sacaron sus restos y los quemaron. Pero esto influyó poderosamente también en Juan Hus. Ya las ideas de Wycliffe habían sido distribuidas, y Juan Hus, ahora en lo que hoy es Praga, allí promovió el uso de la palabra de Dios para la vida diaria, para la práctica de la religión, para el uso, y se opuso al poder papal para resaltar el poder de las Escrituras. Él fue condenado vivo a morir más bien en la hoguera, en la pira. En 1415 lo quemaron, y eso provocó que fuera un héroe nacional. Hoy, si tú vas a Praga, lo vas a ver en el centro del Zócalo, vas a ver un monumento grande en donde se está quemando a Juan Hus. Y esto levantó una gran revuelta contra el papado. Otro fraile reformista fue en Italia, tomó el poder en Florencia, y este fue Girolamo Savonarola. Él se empeñó en una reforma monástica, también criticaba la corrupción moral del clero, propuso un gobierno civil teocrático. Él llegó a hacer allí en Florencia un gobierno civil teocrático, pero después sus opositores le fue tan fuerte que lo llevaron a quemar en la hoguera en 1498. Otro factor que contribuyó a la reforma, podríamos decir un factor externo, pero que también fue muy importante, fue la invención de la imprenta. Varios años antes se había inventado la imprenta por Gutenberg, y entonces eso provocó la difusión rápida de los escritos de los pensadores, tanto humanistas como reformistas. Y hablamos del humanismo porque en ese tiempo también surge un movimiento renacentista, básicamente pensando como humanista, o sea, en que el hombre es el centro. Antes era Dios el centro, ahora es el hombre. Entonces, en ese movimiento renacentista no solamente fue humanista, artístico, cultural. Por eso vemos a la estatua de David, por ejemplo, exaltando al cuerpo humano de David, desnudo totalmente. Ese es un enfoque muy humanista. En ese tiempo se quedaron con la idea del ad fontes, a las fuentes. Regresemos a las fuentes. ¿Qué significó para la iglesia cristiana este tema?
que regresaron a estudiar a los padres de la iglesia, pero también regresaron a estudiar la palabra de Dios. Regresaron a la Biblia. Por eso ese concepto de ad fontes es muy, muy importante. Aunque en el caso de personajes del sur, como Italia, como Francia, como España también, regresaron más a los griegos y se amarraron más a los griegos que a los padres de la iglesia y que a la Biblia. Claro, hay muchos otros factores aquí en ese tiempo, como la expulsión de los judíos de España, como la toma de Constantinopla, como la invasión de los otomanos a Europa del Este, que llegaron a dominar hasta Viena, aunque no la tomaron. En fin, todos estos factores fueron importantes en ese movimiento que se gestó, que fue la Reforma. Otra cosa muy importante en esta idea del regresar a las fuentes fue el trabajo de un humanista también que casi se convierte, casi es cristiano, es Erasmo. Erasmo ayudó a los lectores renacentistas a que se encontraran con el Jesús resucitado, que la iglesia les había negado, porque él tradujo el Nuevo Testamento al griego y entonces se tomó como un textus receptus, o sea, el texto recibido. Y ese Nuevo Testamento en griego hizo que cambiaran muchas cosas, porque ahí empezaron a entender muchas cosas de la palabra de Dios. Lutero usaba ese Nuevo Testamento. Y en ese ambiente, y hablando de Lutero, es cuando clava sus 95 tesis buscando público para debatir. O sea, él no quería dividir la iglesia, él nada más quería debatir el tema de la salvación, las indulgencias, la participación del Papa en la salvación, que tanto era este asunto de que si los podía sacar de ese lugar intermedio entre el cielo y esta vida, que decía Juan Tetzel, que si en el momento que caía la moneda en la caja, entonces del purgatorio salía inmediatamente el alma de sus parientes. Y entonces eso, con esa idea juntó mucho dinero para la construcción de la iglesia de San Pedro, pero a la vez causó mucho problema. Eso le molestaba también mucho a Martín Lutero. Y Martín Lutero realmente no quería cambiar la iglesia ni quería dividirla, sino que él traía un problema muy serio con su salvación. Tenía mucho temor a no ser recibido, a no encontrar gracia en nuestro Señor Jesucristo cuando fuera el juicio final. Pero en el camino encontró Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que es interesante cómo Dios intervino cuando los poderes humanos estaban en su apogeo. Hombres poderosísimos gobernaban la Europa occidental. Enrique VIII en Inglaterra, Carlos V, el llamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era muy poderoso, que dominaba España, los Países Bajos, el sur de Italia, América y Filipinas. Por eso él podía decir: en mis dominios nunca se pone el sol. Y ese nosotros lo conocemos porque lo conocemos como el de la figurita de los chocolates, el chocolate Carlos V. Como papa también estaba León X. Ese hombre era un hombre también muy poderoso, y su nombre secular era Giovanni di Lorenzo de Medici. Nada más para que tengamos idea de la familia de los Médicis, que era tremenda. Un poco antes habían estado los Borgia, así que también eran, de lo poco que se sabe o de lo poco que conocemos de historia, eran terribles. Por otro lado, en Francia estaba Francisco I, que había luchado con Carlos V para ser emperador, y obviamente pues ganó Carlos V porque le metió más dinero.
Este Francisco I de Francia era conocido como el padre y restaurador de las letras, el rey caballero y el rey guerrero, porque también era tremendo. A este hombre fue a quien le dedicó Calvino la primera edición de su libro La institución de la religión cristiana, un libro que transformó totalmente a la iglesia cristiana. No se puede decir que hubo una sola reforma, sino que sucedió en ocasiones paralelamente en diversos países y en otras en secuencia, pero sucedió en muchos países. Y podemos entonces hablar de la reforma en Alemania, la reforma en Suiza, en diversos cantones de Suiza, la reforma en Francia también, que progresó poco, la reforma en España, la reforma también en Escocia, que es una de las que más nos interesan porque ahí fuimos llamados presbiterianos y de allá viene el concepto, la reforma en Inglaterra, con la formación de la iglesia anglicana, a partir de esa revoltura que hizo Enrique VIII de la religión, tratando de quitarse salirse del poderío del Papa, porque no le quiso dar el divorcio con su primera esposa, que se llama Catalina de Aragón, que no le había dado hijos, nada más le había dado por ahí una hija. Y entonces él se quería casar con Ana Bolena y entonces no le quiso dar el divorcio, porque Catalina de Aragón venía siendo sobrina de Carlos V y ahí se las veía si se metía en contra de Carlos V. Bueno, por eso no podemos decir que hubo una sola reforma, sino muchas. Así podemos mencionar a Martín Lutero en Alemania, a Ulrico Zwinglio en Suiza, a Enrique VIII en Inglaterra, a Juan Calvino en Ginebra, a Juan Knox en Escocia, a Tomás Müntzer en Alemania. Pero también se puede decir que de ahí surgieron tres grandes grupos, y por eso que son los que más se consolidaron y se quedó como esa división grande de los grandes grupos evangélicos, protestantes. Los luteranos, que se convierten en una iglesia como iglesia de Estado, principalmente en Alemania, pero hay influencia en otros países del norte. La reforma calvinista, que Calvino podríamos decir era una segunda generación de reformados, porque él vino después de Lutero, aunque un momento dado estuvieron a la par, trabajando cada quien en su lugar a la par, y que nunca se pudieron poner de acuerdo por la Santa Cena. Ahí fue el punto principal de que no se pusieron de acuerdo, aunque lo intentaron. Él trabajó principalmente en Ginebra, Suiza. Tomás Müntzer en Alemania, que surge con una guerra de campesinos, y de ahí vienen todo lo que son los anabaptistas. Entonces podríamos decir tres grandes grupos: la reforma luterana, la reforma calvinista y la reforma radical. Por años, los teólogos cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, y junto con toda esa teología relacionada con el plan de redención. Y con el paso del tiempo se hizo necesario pues tener un entendimiento teológico que lo pudiéramos ver más sencillamente, más claramente, qué pasó. Así que fue tiempo después que surge esta idea de las 5 solas. Son 5 famosas frases con las que podemos resumir la reforma protestante. Pero no fue de los reformadores. Sí, eventualmente algún reformador decía solo Cristo, o solo la fe, como lo entendió Lutero, o solo por gracia, o solo a Dios la gloria, como decía también Calvino. Pero ahora podemos mencionar estas 5 frases, y esto nos da una idea de ese cambio fuerte
que se dio en ese tiempo de la Reforma Protestante. La sola Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por eso nosotros la tomamos como nuestra única regla de fe y vida práctica. La sola Escritura. Dice la palabra de Dios, toda la Escritura, en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solus Christus, la segunda palabra. O sea, la salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. No hay ningún camino para llegar a Dios. No hay eso de que tú pusiste la escalera, o que las buenas obras, o que todos los caminos llegan a Roma y así todas las religiones van a Dios. No, solo Cristo salva. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tercera palabra, sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada solamente en los méritos de Cristo, y alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Solo los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y son dados por pura gracia. Nosotros no merecemos nada, sino merecemos todo lo contrario. Nada bueno, merecemos todo lo contrario. Alguien lo ha definido la gracia como un regalo inmerecido, pero hay que ampliar esa definición, porque no está, nada más menciona una sola parte. Un regalo inmerecido para alguien que merece todo lo contrario. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí entra la fe, sola fide, la cuarta palabra. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Nosotros no podemos contribuir en nada a la salvación, es solamente por fe. Ya leímos Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras tienen una función. Más adelante en el mismo pasaje dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no para salvación, sino para que andemos en ellas. Y también dice Romanos 3:28: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y finalmente todo esto tiene un fin muy importante, un fin básico, un fin fundamental que nosotros debemos tener claro: soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o las virtudes de su carácter. Es solamente para alabar a Dios. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Nosotros fuimos salvos para alabar a Dios. Estamos para alabar a Dios. Obtenemos el gozo cuando estamos alabando a Dios. En el catecismo de Westminster, el catecismo menor, la primera pregunta dice que cuál es el propósito o el fin principal del hombre. Y la respuesta es: el fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Efesios 1 del 4 al 6 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando está hablando de esta alabanza de la gloria de su gracia, lo menciona en ese mismo capítulo 3 veces. Estamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Estas frases entonces representan el corazón de la teología reformada y el resumen de verdades que no son negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia entonces depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia que se considere cristiana, que se considere bíblica, necesita solamente abrazar estos principios, pero también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la siguiente generación, porque ese es nuestro problema. Vamos, alguien ha dicho que la iglesia está a una generación de desaparecer. La iglesia local, naturalmente, porque la iglesia invisible, la iglesia universal, ahí va a seguir siempre. Pero la iglesia local está a una generación de desaparecer. ¿Por qué? Porque no le predicamos a nuestros hijos. Así que una tarea importante es predicarle a nuestros hijos, enseñarles lo que nosotros hemos aprendido, darles el testimonio, cómo fuimos nosotros salvados, cómo el Señor nos sacó del infierno, cómo Dios nos sacó de lodazal en donde estábamos, de la pudredumbre en donde estábamos, y darle ese testimonio a nuestros hijos, porque eso lo van a recibir y ellos pueden ser también cambiados. Van a recibir la bendición de Dios, la herencia, la promesa. Recordamos el asunto del pacto. El pacto, que son las promesas que Dios hace, pero además llevan un compromiso de Dios que es tan importante, que es jurado. Son promesas con juramento. Ahora, si en el pacto de gracia que estableció con Abraham y que se fue desarrollando a todo lo largo del Antiguo Testamento, en la historia, con nuestro Señor Jesucristo se establece el nuevo pacto. Y la diferencia es que ahora aquello que se predicaba y que se proclamaba con los profetas, ahora es una realidad. Porque ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, ha sido ya derramada. Ya no hay necesidad de más sangre. Y entonces el pacto es el nuevo pacto en su sangre, que es el que también debemos enseñar y predicar a nuestros hijos. Por eso, una forma buena, fácil, conveniente de que celebremos la reforma es enseñarle esto a nuestros hijos, enseñárselo. Así como aquella reunión que provocó Nehemías con Esdras cuando regresaron del cautiverio babilónico, hicieron una reunión, pusieron a Esdras en un estrado para que leyera la ley, y al estarla leyendo había traductores y había gente que les decía, les traducía la Biblia a algo que pudiesen entender. Entonces, la gente, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, lloró, se arrepintió, se hincó y entonces clamó a Dios, y Dios los levantó de ahí y le dice: ya no lloren, ahora vamos a celebrar. Y entonces les dice: ¿cómo vamos a celebrar? Coman, hagan buenas comidas, vamos a hacer una comilona aquí, y a los que no tengan preparado vamos a invitarlos, vamos a darle a los pobres y vamos a proclamar el año benigno del Señor. Y luego dice que el gozo del Señor es vuestra fuerza.
la gloria de Dios. Para eso estamos. Y eso es lo que nos da fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y después de eso siguieron leyendo y entonces encontraron que, también tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y entonces empezaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las enramadas, que recordaba el tiempo que estuvieron los israelitas en el desierto. Por eso, ¿cómo vamos a celebrar nosotros, hermanos? Leyendo la palabra de Dios. Comprométete hoy a leer toda la palabra de Dios, no nada más textos seleccionados, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Seguramente que en tu iglesia tienen programas diferentes o diversos para que la leas, ya sea como vienen escritos en la Biblia, acomodados en la Biblia, o cronológicamente, o combinados Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, en fin. Pero léela, comprométete, para que el año que entra puedas celebrar diciendo que ya leíste la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. También comprométete a obedecerla, porque es la manera que nos vamos a apropiar de la fe y nos vamos a apropiar de las promesas y vamos a cambiar. El Señor nos está cambiando. Vamos a entender la voluntad de Dios y vamos a vivir para la gloria de Dios. Padre, gracias porque levantaste en el tiempo a grandes personajes, pero personajes no porque ellos mismos eran grandes, sino porque tú les diste por pura gracia esa grandeza. Los usaste para tu gloria, para que tu iglesia fuera transformada y regresáramos a la palabra de Dios. Señor, te pedimos que nosotros sigamos reformándonos. Como iglesia reformada, siempre reformándose, regresemos continuamente a la palabra de Dios. Señor, que podamos aprender tu palabra, entenderla, gozarnos y también, Señor, gozarnos en tu presencia, glorificando tu santo nombre, porque tú eres el único digno de la alabanza, tú eres el único digno de la suprema alabanza. Bendito seas eternamente y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Las iglesias de nuestro presbiterio preparamos un culto unido, el cual ya está en las redes. Búscanos como Presbiterio del Bajío tanto en Facebook, YouTube e Instagram. Por salud de la congregación, aún no tenemos fecha para el regreso a nuestras actividades presenciales. La buena noticia es que en el mes de noviembre emprendemos nuevos proyectos. Te animo a que participes en las actividades, serán de bendición para ti y tu familia. Con el favor del Señor, continuaremos la serie de predicaciones para la iglesia. Te esperamos la próxima transmisión, nuestra cita domingo 10:30 de la mañana. Recibe un virtual y fraterno abrazo.